La articulación temporomandibular o ATM es la articulación del sistema masticatorio. Este sistema permite hablar, masticar y deglutir, entre otras relevantes funciones. Esta articulación de la ATM y sus estructuras que están asociadas se encuentra en íntima relación con la mayoría de los huesos del cráneo. Por ello, es importante conocer bien su anatomía de acuerdo a su aspecto importante a nivel de la cara para comprender las patologías y las diferentes opciones de manifestaciones de signos y de síntomas que pueden estar asociadas incluso a una disfunción de la ATM. Entre los músculos de la masticación encontramos músculo temporal, el macetero, los pterigoideos tanto interno como el externo. Veamos uno por uno. El músculo temporal de por sí son dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Este músculo es fuerte, es un músculo elevador que se encarga de hacer la elevación de la mandíbula que está situada a cada lado de la cabeza. Asimismo, ocupa la fosa temporal por arriba del arco cigomático y se extiende en forma de abanico, cuyo vértice se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Por arriba se va a insertar en la línea curva del temporal inferior, en la fosa temporal y mediante un haz accesorio en la cara interna del arco cigomático. De ahí sus fibras llegan a converger sobre una lámina fibrosa y mediante un tendón que es nacarado acaba en el vértice, en bordes y cara inferior de la apófisis coronoides. Su acción es que al contraerse eleva la mandíbula y también la dirige hacia atrás. En esta última actividad intervienen los haces posteriores. Hablemos de su inervación. El temporal profundo anterior cuenta con el ramo motor destinado a la parte anterior del músculo. Proviene del nervio temporobucal del tronco anterior del nervio mandibular del nervio trigémino. Mientras que el temporal profundo medio, este se dirige hacia afuera y hacia arriba para alcanzar la cresta espenotemporal y se distribuye en los haces medios. Y por último, el temporal profundo posterior se dirige a los haces del músculo temporal. Ambos pertenecen al tronco anterior del nervio mandibular del nervio trigémino. Vamos con la irrigación. Esta proviene de la arteria temporal profunda anterior y la arteria temporal profunda media, que proviene de los ramos ascendentes colaterales de la arteria maxilar interna. La arteria temporal profunda posterior de la rama colateral de la arteria temporal superficial, mientras que ambas son ramas terminales de la arteria carótida externa. Pasemos ahora con el músculo macetero. Este de por sí también son dos, al igual que el temporal. Tenemos un músculo en la hemicara derecha y otro en la hemicara izquierda. Este es un músculo más superficial de los músculos masticadores y palpables cuando se cierra con fuerza la mandíbula. Es un músculo amplio y de forma más o menos rectangular. Posee dos fascículos, uno que es superficial y el otro que es profundo. De acuerdo a su inserción, posee dos haces, el haz superior o el superficial y el haz profundo. El haz superficial lo encontramos en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferiormente en el ángulo de la mandíbula y sobre su cara externa. El haz profundo lo encontramos en el borde inferior y cara interna de la apófisis cigomática y termina en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Su acción es contraerse en forma simultánea y este eleva la mandíbula. La inervación. Aquí encontramos el nervio maceterino.
Este proviene del nervio temporomaceterino, del tronco anterior del nervio mandibular que hace parte del nervio trigémino y se distribuye en la cara interna del músculo. De su irrigación está por la arteria masseterina, proveniente de la rama descendente de los ramos colaterales de la maxilar interna y de la rama terminal de la carótida externa. Como se visualiza aquí, el músculo de la hemicara derecha, viéndolo desde los diferentes ángulos por parte del cráneo, con su irrigación y su inervación. Pasemos ahora al pterigoideo externo o lateral. Este, de igual manera, son dos. Se extiende de la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo de la mandíbula. Se encuentra dividido en dos haces, uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. En su inserción, el haz superior se inserta en el ala mayor del esfenoides. Su inervación e irrigación del músculo por parte del massetero. El haz inferior se inserta sobre la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Pero ambos heces se dirigen a la fosita pterigoidea del cóndilo mandibular. Su función. La contracción simultánea de ambos pterigoideos externos va a producir movimientos de proyección hacia adelante de la mandíbula. Si se contraen de manera aislada, la mandíbula ejecuta movimientos laterales hacia uno y otro lado. Cuando estos movimientos son alternativos y rápidos, se llama de deducción, y si son los principales, de los músculos de la masticación. Inervación. Aquí hace parte del nervio bucal, que hace referencia a la rama del nervio temporomandibular o temporobucal, que pertenece al tronco anterior del nervio mandibular o del nervio trigémino. De su irrigación, posee tres arterias: la arteria meningia media y meningia menor. Hacen parte de las ramas ascendentes del maxilar interno, rama terminal de la carótida externa. La arteria exocraneana hace parte de la rama terminal de la arteria meningia media. Y la arteria bucal y pterigoidea hacen parte de las ramas descendentes de la arteria maxilar interna, rama terminal de la carótida externa. A continuación, vemos todo el tramo que hace referencia hacia la carótida externa, con sus diferentes divisiones o subdivisiones para generar nuevas pequeñas ramas que van dirigidas hacia la zona lateral, distribuyéndose hacia la hemicara derecha e incluso hemicara izquierda. Ahora vamos con el músculo pterigoideo interno o medial. De igual manera, son dos. Estos se encuentran divididos en dos haces, uno superior o esfenoidal y el otro inferior o pterigoideo. Su inserción. Se inserta superiormente en la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides y cara externa del ala interna y por el fascículo palatino de Juvara, en la apófisis piramidal del palatino. Y de ahí, sus fibras se dirigen para terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Su función. Es un músculo elevador de la mandíbula, pero debido a su posición, llega a proporcionar pequeños movimientos que son laterales. De su inervación. Vamos a encontrarlo por la rama del pterigoideo interno, primera rama del tronco posterior del nervio mandibular del nervio trigémino. Mientras que en su irrigación se divide en tres partes. La primera,
La arteria pterygoidea, que va del ramo cervical de lo facial a la rama colateral de la carótida externa. La segunda arteria es la meningia menor. Aquí va de la rama ascendente del maxilar interno de la rama terminal de la carótida externa. Mientras que la arteria dentaria inferior y pterygoidea son ramas descendentes del maxilar interno, rama terminal de la carótida externa.